Muy bienvenidos a nuestro programa una vez más. Con cuánto gozo podemos contemplarle y saber que su atención se dirige de las cosas materiales a las cosas espirituales. En este momento su corazón se abre no a una programación, sino a la palabra de Dios y a la presencia del Señor que comienza a llegar a su vida y también a su hogar. Queremos continuar con el tema que ayer comenzamos, donde hablábamos de la importancia de la disciplina. Si no existe disciplina en nuestros hogares, pues tendremos entonces el otro resultado, que es la delincuencia. Vimos en la vida de Elí y sus hijos lo que sucedió cuando todo lo que hacemos es simplemente hablar, pero no tomamos medidas serias para detener el pecado y el mal en la vida de nuestros hijos. Pero antes de continuar nuestro estudio, una vez más pedimos la presencia del Señor Jesús con nosotros para que Él pueda dirigirnos y su Espíritu pueda orientarnos en el estudio. Oh Señor, en esta ocasión una vez más, queremos comenzar alabando tu nombre por tus bondades y tus misericordias que ni aún podemos contar, pero por seguro podemos recibir y también podemos sentir en nuestras vidas. Gracias por este tiempo cuando podemos abrir tu palabra, cuando a través de ella puedes dirigir nuestra atención al plan de Dios para la familia, para la educación de los hijos, para restaurar nuestros matrimonios, para salvar a nuestros hogares. Gracias por ese interés y gracias por dejarnos instrucción necesaria para no ser dirigidos y engañados por el enemigo, sino poder ser dirigidos y guiados por ti. Esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La segunda historia que queremos estudiar en esta ocasión la vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 5 y 6. Primera de Reyes 1, 5 y 6. Y esperamos que nos guíe o que nos siga en la lectura de la palabra. Dice lo siguiente: Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, y se refiere aquí al rey David, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué hacéis así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Aquí encontramos la segunda historia, la cual es muy paralela a la historia que estudiamos anteriormente. Una vez más, aquí vemos un destacado hombre. Elí era el sumo sacerdote. David era el rey de la nación. Un hombre que se conocía como un general, como un capitán del ejército. Hombre de valor, hombre aguerrido, hombre de muchas victorias en el campo de batalla. Un buen administrador, un rey que era apreciado y amado por su nación. En otras palabras, un hombre destacado en su vida. Sin embargo, al igual que Elí destacado en el cumplimiento de su trabajo, había fracasado en el hogar. Tenemos que comenzar a detenernos para pensar algunas cosas. Vemos que mientras mayor es la posición que ocupe un hombre, vemos que mientras mayor sea la influencia que él ejerza sobre otros, vemos que mayor es el ataque de Satanás contra el hogar, contra los hijos de ese hombre. El enemigo sabe que si él logra destruir el hogar de los grandes hombres, si él logra destruir los hijos y el matrimonio de los grandes hombres, aunque sus logros y sus éxitos no se pueden negar en otras áreas, su influencia moral, su legado después de ello, dejará mucho desear. Es más, muchas veces eso va a contrarrestar la obra que ellos mismos habían tratado de hacer y de establecer. Por lo tanto, nos debe hacer pensar a nosotros hoy día, sobre todo mientras mayor sea nuestra posición, no olvide, mayor es el ataque del enemigo contra su hogar y sus hijos.
aquí encontramos otra declaración muy fácil de entender. Dice que David nunca, ni una sola vez, nunca había entristecido a su hijo. Quizás se nos haga algo difícil esta frase. ¿Será que los padres estamos llamados de vez en cuando a entristecer a nuestros hijos cuando usualmente pensamos que nuestra única función es hacerlos alegres o mantenerlos alegres? El relato bíblico dice que de vez en cuando nuestra misión es entristecer a nuestros hijos. Pero vamos a ver bajo qué condiciones. En primer lugar, vemos que nunca entristeció a su hijo. Es más, nunca ni aún le habló a su hijo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué haces las cosas que estás haciendo? ¿Por qué tomas malas decisiones? Piensa, recapacita. Vemos que ni aún como Elí hacía David para su hijo Adonías. Vemos que era un joven hermoso de buen parecer. Tiendo a pensar que debido quizás a su hermosa apariencia física, tal vez era el hijo consentido de David. Y como hijo consentido, pues David simplemente dejaba que el niño hiciese como él quería, cuando él quería, que nadie lo molestara, que nadie lo entristeciera, aún quizás se reía de sus travesuras y de sus maldades, y cada vez que iba haciendo, iba fortaleciendo más y más el mal y la impiedad en el corazón, no de aquel niño, del adolescente y aún del joven cuando llegó a ser joven. Es más, tanto era su maldad en el corazón de Adonías, que se rebeló contra su propio padre. Quería tomar el puesto, la posición, el trono de su padre. Y no olvide, si tomaba la posición de su padre, no tan solo su padre iba a dejar de ser el rey, sino era la costumbre en aquel entonces de traer la muerte de la persona que había perdido su posición como rey. Padres, ¿escuchamos esta historia? Si consentimos a nuestros hijos, si ni aún somos capaces de hablarles, cuando realmente no tan solo debíamos hablarles, debiéramos aún entristecerlos en el mal, no en el bien, en el mal. Hacerles ver que el mal trae dolor, que el mal trae consecuencias negativas, duras, que no vale la pena experimentar con el mal, mucho menos vivir en el mal. Vemos que este hijo consentido, este hijo que lo había tenido todo, el hijo del rey, el hijo que nunca se le había dicho que no, que nunca se le había estorbado ni contrariado sus decisiones. Este hijo estaba dispuesto no tan solo a quitar la posición de su padre, sino aún causar la muerte de su propio padre. No pensemos ni por un segundo que cuando consentimos a nuestros hijos y cuando le damos todo lo que ellos piden y aún más en algunas ocasiones, estamos haciendo que haya más amor en esos corazones hacia nosotros. Al contrario, los hijos no nos respetan más, no nos aman más, no nos aprecian más, no nos respetan más cuando ellos pueden controlarnos, pueden manipularnos, pueden hacer de nosotros lo que quieren y pueden lograr de nosotros lo que ellos desean. Es cuando el padre y la madre en amor crean un balance saludable, donde hay justicia, pero hay misericordia. Donde hay gozo cuando el bien es hecho y es premiado ese bien, pero entristecemos y estorbamos a nuestros hijos cuando deciden tomar el camino del mal y de la perversión. Es cuando realmente nos aman, cuando nos respetan, cuando nos honran, cuando después buscan nuestro consejo, cuando saben que tienen confianza en nosotros y ellos pueden escuchar nuestras palabras aún si a veces nuestro consejo va en contra de lo que ellos quisieran hacer y aún están dispuestos a obedecernos en esas ocasiones. Pero David no había hecho eso con Adonías. Y era el hijo consentido, el hijo de papá, el niño que todo lo tenía, ahora quería quitar no tan solo la posición de su padre, sino quería ponerle fin a la vida de su padre. Me pregunto si hoy día, cuando vemos el abuso doméstico, aún hijos que abusan de sus padres, hijos que golpean a sus padres, hijos que le roban el dinero a sus padres, hijos que deshonran a sus padres, hijos que hacen cosas que ni podríamos aún mencionar a sus padres. Si realmente la raíz de este problema se encuentra en que nunca fueron entristecidos, simplemente recibieron más y más y más.
vemos que este joven realmente era un joven perverso. Su padre tuvo que hacer algo para que al menos no le quitara el trono. Y vemos entonces cómo aquel joven prematuramente descendió a la tumba. No era necesidad que lo hiciera. Tronchó su vida. Sus planes no llegaron a nada. Sus metas simplemente se convirtieron en fracaso. Todo porque su padre nunca estuvo dispuesto a entristecerlo. Nos preguntamos hoy día si realmente a veces acortamos la vida aún de nuestros hijos. O los preparamos para el fracaso en el matrimonio, en el trabajo, en los estudios, en sus vidas. Cuando simplemente permitimos que hagan su voluntad desde la niñez hasta la juventud. Gracias a Dios que nos ha dado su palabra, la cual nos puede ayudar a entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Allí en Segunda de Reyes, vamos a leer en el capítulo 2, habla algo más en cuanto a este joven. Y ya más o menos mencionamos algo, pero vemos que este joven no tan solo fue un hijo ingrato, sino que fue un mal hermano. Cuando tiempo después su hermano Absalón ocupa el trono porque Dios lo había asignado, ahora vemos que Adonías trata a través de una mujer conseguir esa mujer que había sido alguien que había cuidado de su padre y como hermano mayor pensaba que si ahora tenía aquella mujer que había tenido su padre, ahora él podría entonces ocupar el trono. Vemos cuánto orgullo y cuánto egoísmo, cuánto espíritu de supremacía había en este corazón. No tan solo contra su padre, sino ahora contra su propio hermano. Quería el puesto y la posición y aún estaba dispuesto a quitar la vida de su hermano Salomón. Vemos que tuvo que terminar su vida trágicamente, otra vez mencionábamos, antes de su tiempo, porque aquel corazón nunca fue entristecido. Padres, aprendamos a amar a nuestros hijos lo suficiente como para molestarles, como para entristecerlos cuando ellos escogen el camino del mal. Cuando el camino de la impiedad es lo que ellos deciden, estemos ahí a sus lados para decirle, te amamos demasiado para permitir el mal en ti. Y tenemos que hacer lo necesario y tomar medidas de disciplina para ayudarte a corregir el mal y traer a tu corazón el deseo de seguir el amor, la justicia, el bien. Pero quiero compartir otro ejemplo con ustedes que nos puede ayudar a entender el otro lado de la moneda. En la Biblia encontramos el ejemplo de otro padre, el cual amaba y ama a sus hijos, a tal punto que está dispuesto a aplicar disciplina en misericordia para lograr el bien de sus hijos. Y vamos a leerlo allá en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y voy a comenzar a leer en el versículo 5 en adelante. Hebreos 12:5 dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os he dirigido, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no discipline? Pero si sois dejados sin disciplina, de la cual todos hemos participado, entonces sois bastardo y no hijos. Interesante la declaración que acabamos de leer. Si no hay disciplina, dice la palabra de Dios que somos bastardos, no hijos. Pero vemos que dice que todo padre, cuando ama a su hijo, lo disciplina. Y aquí estamos leyendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Dice que Él nos ama tanto que nos corrige. Aún usa la palabra azota,
con el objetivo de poder hacer que nuestras mentes, que están dirigidas al mal, ahora podamos ver lo difícil que es el camino del mal, lo negativo que es tomar ese camino, y ahora podamos dirigir y encaminar nuestros pies en el camino de la justicia y de lo correcto. Continúa diciendo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Vemos que el apóstol Pablo claramente dice, aquellos padres que en amor nos disciplinaron, dice, los veneramos, los honrábamos, los admirábamos, los amábamos, los apreciábamos. Eran venerados, eran objeto de respeto de nuestra parte. Y continúa diciendo, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Entristece, estorba, duele, trae sufrimiento, angustia. Pero no olvide, es por un corto tiempo nada más. Es verdad, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, como resultado, con el paso del tiempo, da fruto apacible, calmado, tranquilo, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermosa esta declaración. Vemos que si los padres amamos lo suficiente a nuestros hijos para poder aplicar disciplina como Dios lo hace con nosotros. Y déjenme decirles, en mi experiencia cristiana he notado que en muchas ocasiones mi Padre Celestial ha tenido que aplicar disciplina. Me ha permitido pasar por circunstancias dolorosas y difíciles porque yo tomé decisiones equivocadas. Está dispuesta a perdonarme, de eso no hay duda. Pero las consecuencias de mis malas decisiones, el Señor no las quita. Él permite que yo pase por ellas. Y cuando yo experimento lo amargo del pecado, cuando yo experimento lo terrible del pecado, cuando yo experimento el dolor que trae el pecado, quizás comienzo a darme cuenta que la paga del pecado es muerte. Y que no es el camino que debo tomar. No son las decisiones que debo de hacer. Y ahora comienzo entonces a mostrar interés por el bien, y ahora comienzo a despreciar, a aborrecer y eventualmente quizás a odiar el mal. Y ahora la justicia, lo bueno, lo santo, lo celestial, lo de Dios, ahora comienza a encontrar un lugar en mi corazón. Ese es el objetivo de la disciplina. La disciplina está ahí para ayudarnos a seguir el camino de Dios cuando experimentamos lo duro del camino del mal. La disciplina está ahí para que el ser humano pueda entender lo que significa hacer nuestra voluntad e ignorar a Dios. Vemos la importancia entonces de la disciplina. La disciplina no es más que una manifestación de amor. Cuando se hace en forma correcta, cuando se hace en el espíritu correcto, trae fruto apacible de justicia. No te dice después. Quizás inmediatamente no veamos el fruto. Pero aquellos que, dice la palabra de Dios, que son ejercitados, es decir, no es algo que suceda una vez en la vida. Los padres posiblemente en muchas ocasiones tendremos que aplicar medidas de disciplina y no siempre es la misma. Pero cuando estamos dispuestos a aplicar las medidas de disciplina por malas decisiones, por el pecado, por la maldad, con el tiempo va a dar fruto, es decir, puede ser que tome tiempo. No lo veremos los resultados inmediatamente, pero por la gracia de Dios y en cumplimiento de la promesa divina, nosotros veremos y recibiremos frutos apacibles de justicia. Es una vez al año.
No es simplemente cuando perdemos el control y la paciencia. Usualmente eso no es disciplina. Lo que hacemos entonces es desquitarnos y desahogarnos nuestra ira. Es cuando, por la gracia de Dios, el Señor comienza a enseñarnos a cómo Él nos disciplina, con amor y con ternura, pero al mismo tiempo con justicia. Y el padre y la madre que aplica ese consejo divino y ese principio divino a la vida de su hijo o hija y lo ejercita en la disciplina, hará de él un hombre y una mujer de bien. El rey Salomón, el hombre más sabio que haya vivido en este mundo después de Cristo Jesús, dice palabras que yo quiero compartir con ustedes para que podamos entender un punto más en cuanto a la disciplina. Dice lo siguiente, Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, verso 11 dice lo siguiente: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es decir, que cuando hay mal y no se aplica en ese momento medidas de disciplina, no se corrige, no se detiene el mal y se aplican consecuencias de acuerdo a la acción que ha tomado lugar. Dice que el corazón de los hijos de los hombres ahora se dispone más y más al mal. No hay un freno, no hay algo que los detenga, no hay nada que los haga recapacitar y pensar. Simplemente ahora cada vez más y más dados al mal, más y más dados al mal, más fácil se le hace cada vez más practicar el pecado y la maldad. Por eso Dios, nuestro Padre Celestial, en su misericordia, aplica disciplina, aplica consecuencias para que usted y yo, nuestro corazón, no se disponga al mal, sino que ahora se disponga al bien, a la justicia, a lo bueno, a lo correcto. Ese es el resultado de la disciplina, no es venganza, no es desquitarnos, es ayudar a la otra persona, en este caso a nuestros hijos, a recapacitar y a pensar y a decirle en amor y en misericordia, no podemos permitir el mal. El mayor abuso que hoy día reciben los hijos es el hecho de que van de mal en peor y nadie los detiene. Por eso hoy día vemos una sociedad desenfrenada en la maldad, en la inmoralidad, en la delincuencia, en el crimen, etcétera, etcétera. No hay nadie en casa que suficientemente los ame. No hay un padre o una madre que los ame lo suficiente para tomar su tiempo y poner un alto, para poner punto y aparte al mal que existe en el corazón de nuestros hijos. En 2 de Corintios, y quiero compartir esta cita con ustedes, hay otras palabras que nos van a ayudar a entender el concepto correcto de la disciplina y el objetivo de la disciplina. 2 de Corintios capítulo 7, verso 8 dice lo siguiente: porque aunque os entristecí con la carta, ¿sí? El apóstol Pablo escribió una carta, la primera carta a los Corintios, y usted va a encontrar que en esa carta continuamente el apóstol trataba de resolver problemas, en muchas ocasiones dio decisiones muy serias, aplicaba disciplina, tomó medidas serias, les habló al corazón. Dice, yo tuve que entristecerlos ustedes con la carta anterior. Dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Dicen, para mí no fue un proceso agradable, para mí no hubo placer en tener que hacer esto. Para los padres que tenemos que aplicar disciplina, nunca es placentero, pero es necesario y lo hacemos en amor y vemos resultados apacibles de justicia. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, entristecidos, estorbados para arrepentimiento. Sí, el objetivo de la disciplina es traer arrepentimiento, conversión, confesión de pecado. Y aquel que se aparta de él dice que alcanzará misericordia.
Continúa diciendo, porque habéis sido contristados según Dios. Fue disciplina divina la que él aplicó. Para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Profundas palabras. La tristeza de Dios trae salvación. Entristece, constrita, estorba por un tiempo, pero después se convierte en gozo. Pero la tristeza del mundo trae muerte. Hoy día vemos muerte espiritual en la vida de muchos de nuestros hijos. Y pronto esa muerte espiritual se convertirá en muerte eterna, al menos que disciplina amorosa, que conduce al arrepentimiento y lleva a la salvación, sea aplicada en la vida de esos hijos e hijas. Si no hacemos algo, si no estamos dispuestos a permitir que el Señor dirija nuestros corazones, no para consentir a nuestros hijos, sino para amarlos, y amarlos para que ellos puedan entonces crecer para bien. Todo lo que estamos haciendo es preparando a nuestros hijos para la muerte. Yo no creo que ese sea un buen plan. No creo que sea su plan. Por seguro no es mi plan. Yo quiero vida eterna para mis hijos. Dios quiere vida eterna para mis hijos. Dios quiere vida eterna para sus hijos. También es el deseo de este servidor para sus hijos. Ejercitémoslos en disciplina. Evitaremos la delincuencia y la muerte, y serán traídos a la salvación. Terminemos pidiendo la presencia y la bendición de Dios sobre su vida y sobre su hogar. Oh Padre eterno, cuánto nos amas tanto que estás dispuesto a disciplinarnos. No con ira, no con enojo, no para vengarse, sino para traernos y llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Ese es el verdadero objetivo de la disciplina que los padres podemos en amor aplicar a nuestros hijos. Salva a nuestros hijos y úsanos a nosotros como instrumentos en la salvación de ellos. Esto lo pedimos y lo rogamos, oh Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Les esperamos una vez más. Que el Señor les bendiga.